Ah, Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, transmitiendo el mensaje del día en mis videos. Am, es importante seguir las palabras de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles donde los enemigos son muy fuertes. No son los mismos enemigos que hemos estado peleando. Estos enemigos son las palabras mismas de la ley. Dios Jesús les habló a los discípulos, a los fariseos, y les dijo: yo no los voy a juzgar. En aquel día se levantarán las palabras, las palabras de Moisés, y ellas los juzgarán. Ahorita estamos viendo un ataque espiritual de las tinieblas. No se compara al ataque que hubo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso fue un momento negro en la historia, donde verdaderamente las tinieblas hicieron su agosto. Pero Jesús venció. Jesús resucitó. Y antes de resucitar, antes de morir, Él dijo: el reino de las tinieblas ha llegado a su fin. Este no fue Pablo el que habló, no fue Pedro el que habló. Esas fueron las palabras de Cristo. Y si algo vamos a aprender a través del libro de Juan, es de que cuando Jesús hablaba, oíamos al Padre hablar. Cuando veían a Jesús, veían al Padre. La manifestación de Jesús era la manifestación del Padre, del Dios de Israel. Entonces hacemos bien ponerle atención a las palabras de Cristo. Es más, en el Evangelio de Juan, uno lee cuando Jesús le dice: el que guarda mis palabras no verá muerte. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son poderosas. En el mundo espiritual no hay nada poderoso contra Dios. Pero la ley de Moisés, que fue dada por Dios para mostrarnos nuestros pecados, esta ley es la arma que utilizan el reino de las tinieblas en contra de nosotros. Por eso Pablo advirtió a la iglesia de Gálatas que no mezclaran la ley de Moisés con la gracia de Cristo. No se puede mezclar las palabras de Moisés con las palabras de Cristo. Son diferentes. Las palabras de Moisés no vienen directas del Padre. Las palabras de Cristo son del Padre. Son dos diferencias bien grandes. Y lo que está causando el problema ahorita en el mundo son las palabras de Moisés, que están haciendo estragos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas santas. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Nuestra justicia no es justicia propia. Nosotros dependemos de la justicia de Dios, de Cristo. Dependemos de la justicia de Él. Su justicia es nuestra justicia. Pero si no entendemos entre las palabras de la ley y las palabras de Cristo y mezclamos, Pablo dice, inválida el poder de Cristo. Por eso uno es el anticristo y el otro es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley no cree en Jesús. La ley no cree en Jesús. Vamos a leer Juan 12. Vamos a ver el pasaje de Juan 12, donde Jesús les habla a los fariseos, a personas que conocen la ley, a judíos. No eran gentiles, no eran pecadores, eran los judíos. Dice Juan 12, 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Entonces, estas palabras Jesús se las habló a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en Jesús. No creyeron a la verdad. Dice Juan 1:17, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. La gracia y la verdad.
La verdad no está bajo la ley. La verdad está en la gracia. En la gracia, en la persona de Cristo. Son dos cosas diferentes. La gracia es el amor de Dios y la verdad son las palabras de Cristo. Lo único que va a combatir al mal de este que estamos viviendo en el mundo actual va a ser las palabras de Cristo. Desde ya enviamos las palabras de Cristo que arresten todas esas palabras de Moisés que están causando caos en el mundo. No vamos a dejar que Canaán sea gobernada por gigantes. Los vamos a sacar en el nombre de Jesús. Los vamos a arrestar con las palabras de Cristo. Todo su poder que viene por la ley es quitado, es bloqueado en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que las palabras de Cristo peleen por nosotros. Vamos a ser guiados por las palabras de Cristo. Jesús dijo, este reino ha venido a su fin. Ayer lo vimos en el mensaje de ayer, donde Jesús fue alzado, levantado en alto, para que atrajera a todo el mundo. Las tinieblas están derrotadas. Las tinieblas ya no son más. Es una actividad ilegal, pero la iglesia ha estado deshabilitada porque ha mezclado la ley de Moisés con la gracia de Cristo y no se puede. No hay poder. El poder se apaga, se deshabilita, se anula, se neutraliza. La única manera que vamos a poder ejercer el poder de Dios es que sepamos que somos amados de Dios como David, y así vamos a enfrentar al gigante. Así vamos a enfrentar a las palabras de la ley. El sistema de la ley en sí no hay problema con eso. Es las palabras que causan estragos, que te condenan, que te juzgan, que te matan, que te enferman, que te maldicen. La maldición de la ley. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Para eso Dios la dio, para que aumentara el pecado. Ahora en Cristo tenemos el antídoto. Tenemos el antídoto. La gracia es el poder que elimina al pecado. Y la verdad son las palabras de Cristo. La verdad son las palabras de Cristo que van a combatir, van a pelear contra la ley de Moisés. Dice, para que vean que Jesús está hablando con personas que conocen la ley. No está hablando con gentiles. Dice el versículo 39, vamos a leer de Juan 12. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Era tan tremendo que dice que habían líderes de los judíos que creían en Cristo, sabían que Él era Dios, sabían que las palabras de Él no eran de Él, sino que eran del Padre, que venían de Dios, que las palabras de Cristo eran las palabras de Dios, las palabras de verdad, y creían, pero no lo confesaban en público, porque los judíos que no creían los echaban de la sinagoga. Y si vimos en una ocasión cuando Jesús sana a uno que era ciego de nacimiento, que los fariseos lo reconocían como pecador, decían, tú eras pecador desde que naciste, pero nosotros somos discípulos de Moisés, porque le preguntaban cómo había recibido la vista, y les dijo él si querían hacerse discípulos de Jesús, y les dijo a ellos no, lo rechazaron, y dice que los enojó tanto que lo echaron, y que nunca más podría llegar a las asambleas a reunirse en las sinagogas. ¿Por qué? Porque Jesús era un escándalo para los judíos. La palabra de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios y la verdad, que son sus palabras, eran un escándalo
para los judíos, entonces no lo recibían. Entonces lo que ha venido destruyendo al pueblo de Israel, que lo ha venido azotando, es la ley, es la ley. Y eso es lo que sigue azotando al mundo, pero ahora ponemos un alto y desatamos las palabras de Cristo. Que sean las palabras de Cristo que arresten. No vamos a pelear nosotros, porque estos enemigos son muy grandes. Su fuerza y su fortaleza viene de la ley, pero no pueden con las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo nos dan vida, las palabras de Cristo nos bendicen, las palabras de Cristo nos rejuvenecen, las palabras de Cristo nos dan paz, amor, gozo. Es un tiempo de parar y no vivir más mezclando la ley de Moisés con la ley de Cristo. Las palabras de Moisés con las palabras de Cristo, separémoslas y démosles la vuelta a las palabras de Moisés. Los fariseos no hicieron eso. Los fariseos le dieron la vuelta. Dice que la ley los cegó. Dice que Isaías miró la gloria de Jesús en el Antiguo Testamento, vio la gloria de Jesús, el resplandor de Jesús, y profetizó que ellos iban a ser cegados por la ley, y eso impidió que ellos vieran las palabras de Jesús como basura y le dieran la vuelta a las palabras de Jesús y quedarse con la gloria de Moisés, que esa misma gloria destruyó su templo, destruyó todo. ¿Por qué? Porque la ley, el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. El pago de la ley es muerte. No te va a dar vida. No te va a dar vida. No aguardes los mandamientos de Moisés. Apártate de los mandamientos de Moisés. Abraza las palabras de Cristo. Abraza las palabras, únicas palabras que te pueden dar vida. Y Jesús dice ahí en este versículo, vamos a seguir leyendo en el capítulo 12, dice, versículo 44, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, oiga, el que cree en mí, no cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, no, dice, ve al que me ha enviado. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, o sea, que el que veía a Jesús, veía al Padre. El que oía a Jesús, oía al Padre. Esta era la revelación. Y entonces Jesús dice, yo no los voy a juzgar, yo vine a salvarlos. Pero mis palabras los juzgarán en el día final. Esto se lo habla a los judíos, a las personas que prefirieron mejor quedarse con la ley de Moisés y rechazar las palabras de Cristo. Prefirieron mejor las palabras de Moisés, las palabras de la ley, y rechazaron a Cristo, le dieron la vuelta a Cristo. Eso es lo que Jesús les dice, estas mis palabras son verdad, y esta verdad va a levantarse en el día final y los condenará. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado. Me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y que sus mandamientos es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces esta era la gran batalla. Por eso es que no existe poder en las tinieblas. Por muy grande que sea un espíritu en las tinieblas, por muy grande que se crea que sea alguien en las tinieblas, no tiene poder si Dios no se lo da. Y el poder viene de la ley. El poder viene de la ley. El poder de las tinieblas viene. Dice que el poder de la ley, del pecado, es la ley. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Por eso es que Jesús tuvo que cumplir la ley, dar su cuerpo, derramar su sangre,
para que nosotros en su cuerpo muriéramos a la ley. Muriéramos a la ley y poder resucitar conjuntamente con Él. Ahora las palabras de Cristo gobiernan en nuestras vidas y no las palabras de la ley. Le damos la espalda a las palabras de la ley, renunciamos a las palabras de la ley y seguimos las palabras de Cristo. Creemos en las palabras de Cristo y guardamos las palabras de Cristo. Estamos listos para que el mal salga de este mundo, no nosotros salgamos de este mundo. Dios no les dijo al pueblo de Israel, vayan a Canaán para que mueran ahí. Dios les dijo, vayan a Canaán, que Canaán es suya. Este mundo nos pertenece, no vamos a dejar que el mal se gobierne sobre este mundo, que tome control de este mundo. Vamos a sacarlo en el nombre de Jesús. Por las palabras de Cristo, vamos a creer, a ejercer las palabras de Cristo. Ese es el mensaje del día de hoy, que destruyen fortalezas. Que cada vez que te hablo de la gracia de Dios, de las palabras de Cristo, destruyen fortalezas. En tu vida, en mi vida, en el mundo. Son fortalezas que se derrumban en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Vamos a darle conclusión a este mensaje. Si estás en Facebook, dale like a la publicación, hazle like a la página. Si estás en YouTube, suscríbete a la página, hazle like. Que Dios te siga bendiciendo. Estamos en junio, vamos a estar en victoria. Vamos a estar en victoria por las palabras de Cristo. Que gobierne la gracia y no más la ley. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Te veo mañana.